vamos con Diego Caiafa a hacer una actualización de la situación de la gripe H1N1 y vamos a tratar de clarificar algunas situaciones y algunos hechos que hemos aprendido durante este brote de la gripe. ¿Por qué no nos actualizás un poco, Diego? En principio podemos decir que estamos en medio de la temporada invernal, por lo tanto es previsible que este sea el momento en que mayor número de casos uno debería encontrar, y esto seguramente es así, aunque también hay que decir, doctor, de que en algunos lugares, por lo menos, sobre todo en Capital y demás, estamos notando una disminución en el número de consultas por infecciones respiratorias, por gente que tiene cuadros gripales, a centros privados e incluso a centros públicos. Esto quizás tenga que ver con que el primer pico esté llegando a una meseta, o tiene que ver también con las medidas preventivas que se están implementando. A nivel mundial, Argentina se está posicionando como uno de los países aparentemente más afectados, con mayor número de casos fatales inclusive, pero hay un gran número de países que ya tienen casos documentados, hay 133 países que han reportado casos de esta gripe mal llamada porcina en todo el mundo. Desde el punto de vista de la gravedad, seguimos pensando que esta es una gripe que no tiene mayor gravedad que la gripe estacional, pero que sin embargo hay que tener precaución en algunos grupos en particular de riesgo. Sí, a mí me parece que de lo que dijiste hay 3 o 4 cosas importantes. Normalmente los brotes duran 6 semanas. Nosotros estamos alrededor de la 4ª semana y lo que hemos visto, tanto en el Gran Buenos Aires como en Buenos Aires, Hospital de Niños, Pilar, Lomas de Zamora, ustedes en Helios, es que hay una disminución notable en el número de consultas. Quiere decir que realmente en estos momentos estamos viviendo la disminución de la prevalencia de la gripe. Primer hecho. Segundo hecho importante, que sigue siendo un virus benigno, porque 95 a 97% de las personas que tienen gripe benigna. Sin embargo, hay un hecho que nos preocupa. Normalmente, nosotros todos los años en Estados Unidos vemos que mueren de 10.000 a 40.000 personas por gripe. Pero mueren las personas que son adultos mayores, problemas cardiovasculares, chicos muy chiquitos. Sin embargo, con esta gripe estamos viendo que jóvenes entre 15 y 47 años, tanto en México como aquí, sin factores de riesgo, hacen gripes muy complicadas, con distrés o neumonías respiratorias y algunas complicaciones muy severas como las embarazadas. Eso es lo que distingue. Y tanto aquí como en Estados Unidos, como en Uruguay, en Chile, en todos los países, más o menos un 2% se internan de los que tienen gripe, y dentro de ellos algunos hacen formas complicadas. Con respecto a esto que está diciendo usted, doctor, todavía no se sabe concretamente por qué esta gripe está afectando fundamentalmente a los chicos y a los jóvenes. Sin embargo, hay algunas cosas que se piensa que son la causa de esto. En primer lugar, esto ha pasado con muchas de las pandemias de gripe que ha habido en el pasado. Los grupos afectados predominantemente son a edades más tempranas. Porque no tienen anticuerpos. Fíjese, nosotros, los mayores de 50 años, tenemos anticuerpos o defensas dadas por gripes previas. Fíjese que un virus muy parecido a este H1N1 que circula actualmente estuvo circulando en el mundo entre el año 1918 y el año 57. Incluso hay algunos casos documentados en el año 76-77 que también habrían circulado. Esto hace que personas mayores de 60 años, en un porcentaje relativamente importante, más o menos 1/3 de ellos, tengan protección parcial contra este virus. La otra cosa que hemos aprendido, y eso es muy, muy importante, y muchos expertos de otros países han aprendido, tanto de México como de nosotros, es que el que tiene una gripe verdadera, 39 grados de fiebre, escalofríos,
dolores de cabeza intensos, náuseas, vómitos, deben recibir el tratamiento antiviral, el oseltamivir, comúnmente llamado Tamiflu, precozmente. Lo ideal sería dentro de las primeras 48 horas, pero si ustedes me dicen, lo mejor sería dentro de las primeras 6 horas, porque eso modifica el pronóstico, eso cambia la evolución, evita muchas complicaciones, y por ello, en estos momentos ustedes habrán visto que el gobierno ha comprado un montón de antivirales, inclusive uno nuevo, el Zanamivir. Hay una distribución más generosa en todos los lugares para que la gente pueda acceder a los mismos precozmente. Y me comentaron que pronto ya va a estar en la farmacia. Con respecto a esto que usted nombra acerca de los Oseltamivir, en los últimos días hubo en los medios alguna incertidumbre sobre la seguridad de tomar esta medicación y demás, y es importante recalcar un par de cosas. En primer lugar, como dice el doctor Stambulian, la eficacia del medicamento está documentada. Esto quiere decir, disminuye enormemente la posibilidad de que una gripe se complique cuando uno la utiliza precozmente. Como cualquier medicamento, jamás debe ser automedicado, autoindicado o utilizado cuando no hay un cuadro real de gripe, y todos los medicamentos tienen probabilidad de provocar algún tipo de inconveniente o problema. En el caso de los Oseltamivir, realmente la probabilidad de tener efectos adversos es mínima, es excepcional, y la mayoría son efectos leves de tipo alguna náusea, un malestar. Y además es una droga que ya está hace más de 10 años. Utilizándose hace muchos años, efectivamente. Otro aspecto muy importante es que en los chicos también se puede brindar la droga. Tengan presente que, sobre todo en los chicos que tienen cuadros importantes, gripales, hoy se brinda la droga en dosis adecuadas a los mismos, que los pediatras manejan muy bien. La droga se fracciona y se da, inclusive muy pronto se va a dar en forma de jarabes. Diego, hay un tema que a mí me parece importante destacar. Parecería ser que todos los días se están contando los casos mortales. Yo creo que eso nos angustia a todos, pero cuidado. Hay que interpretarlo en el universo de los casos afectados. ¿Y ustedes saben cuántos casos hay de gripe? Yo considero, y lo estuvimos hablando con Diego, que normalmente la gripe afecta al 5 a 10% de la población. Por eso en Argentina todos los años hay 1,5 millones a 2 millones, 2,5 millones de casos. ¿Cuál es la prevalencia este año? Y en cuanto a la cantidad de gente afectada, parecería ser mucho menor. De hecho, por lo menos con los números documentados, usted sabe que ya no estamos midiendo con el hisopado cuánta gente infectada hay. Esto se hizo al principio. En esta fase no se estudia más a la gente. Pero lo que sí uno puede presumir es que hay mucha más gente infectada de lo que se sabe, porque incluso existe la probabilidad de que mucha gente que se contagia esta gripe tenga casos que son muy poco sintomáticos o totalmente asintomáticos. Por lo tanto, es posible que haya altos números de gente infectada, y de toda esa inmensa población infectada, un mínimo porcentaje es la que está teniendo complicaciones serias. Si yo te dijera un porcentaje de acuerdo a cómo se maneja la situación, yo te diría que en gripes como esta, yo hace muchos años que no veo la cantidad de gripes que hemos y estamos viendo, yo te diría no menos del 20%. Si uno calcula cuánto es el 20%, ustedes fíjense las cifras de las que estamos hablando. Cuando el ministro dice 100.000 casos, yo diría que inclusive muchos más. Y en ese total de muchos más, la mortalidad que se observa es una mortalidad distinta a las anteriores por la gente que se afecta, pero en el número no es mayor a lo que siempre nosotros vemos como casos fatales. Por eso siempre hemos trabajado tanto en la recomendación de la vacunación como una herramienta fundamental